Buenas tardes con todos, bienvenidos a este webinar de Proemprender sobre los modelos económicos versus economía social de mercado versus comunismo. Nos encontramos a pocos días todos los peruanos y toda la nación peruana a tomar una decisión relevante para el futuro de la nación. Sabemos que estamos en una segunda vuelta con un gran número de candidatos en la primera vuelta, primera vez que hemos tenido como nación tantos candidatos a la presidencia. Quien les habla es director de Proemprender. Un poquito les quiero contar mi experiencia. Soy MBA School of Business Economics, Campbellsville University, Kentucky, summa cum laude, licenciado en Administración de Empresas, énfasis en Marketing y Finanzas de la Universidad de Lima, posgrado en Gerencia Pública, pionero y promotor del modelo de las microfranquicias, ejecutivo senior MBA y administrador de empresas con más de 14 años de experiencias asesorando entidades públicas y privadas, consultor en el desarrollo de negocios, desarrollo de franquicias, gestión de marketing y ventas, operaciones, procesos y consultoría empresarial, docente, universitario en responsabilidad social y políticas públicas. He sido asesor de la presidencia del Banco de la Nación por un proyecto específico, proyecto de mercados emprendedores durante el 2014 y 2015, asesor de la presidencia de Sierra y Selva Exportadora, adjunta al Ministerio de Agricultura para un proyecto de la aplicación del modelo de microfranquicia para la tiendecita andina entre el 2014 y 2016. Asesor, director programa de emprendimiento, innovación y coach empresarial para los ejecutivos de eSalud, del Seguro Social de Salud en el 2016. Soy autor del libro El Camino hacia el Progreso, las microsoluciones a la pobreza, auspiciado por la Fundación Añaños AG Group, Cola Real. Texto especializado en emprendimientos empresariales, inclusión financiera a través de microcréditos y asociatividad empresarial aplicando el concepto de las microfranquicias. Soy autor del libro Expansión Franquicias, marcas que se expanden, seleccionado entre los 20 mejores líderes emprendedores del planeta en el mundo de las franquicias por la Asociación Internacional de Franquicias IFA e International Franchisee Association en Washington, en sede Washington, D.C. Este premio fue por la competencia global de negocios franquiciables Next Generation San Antonio, Texas, en febrero de 2016. Y soy director de Expansión Franquicia Perú y Latinoamérica, consultor líder de migración al modelo de franquicias de marcas y diversos sectores empresariales y sector público, conferencista internacional de franquicias en la Feria Internacional FANIF en Bogotá, Colombia, invitado por la entidad del gobierno colombiano ProPaís y conferencista, capacitador e invitado por la Cámara Nacional de Comercio de Santa Cruz y invitado por la Cámara Nacional de Bolivia en La Paz a diversos núcleos empresariales, ¿no? Actualmente soy CEO Proemprender, Escuela de Emprendimiento e Innovación, miembro de la International Franchisee Association en 2016 y 2017, presidente del Comité de Franquicias INCHAM, Cámara de Comercio Binacional entre India y Perú, y soy co-conductor del documental cinematográfico del emprendimiento día a día, El Camino Emprendedor, y fundador de dos startups, Tráemelo a un solo clic, un startup de delivery y e-commerce, y una startup de salud, de servicios de salud, ProSalud, promoviendo la buena salud. Les comento un poco mi background y mi expertise profesional para que vean que he estado bastante vinculado al tema de promover el emprendimiento y estoy en día a día en contacto con muchos emprendedores y esta situación entre decidir entre dos modelos económicos radicalmente opuestos entre el comunismo y la economía social de mercado nos preocupa mucho porque podría perjudicar mucho el ecosistema emprendedor. Entonces nos encontramos en esta cruda realidad, después de haber tenido al comienzo o finales de 2020, todos los peruanos cerca de 24 candidatos presidenciales para votar por ellos. Luego se fue, el jurado fue filtrando y quedaron solamente entre 19 candidatos. Estamos acá ahora en la segunda vuelta, entre dos modelos económicos totalmente adversos, entre el comunismo que nos presenta el candidato Pedro Castillo y la economía social de mercado, que es mantener, digamos, el sistema económico que venimos teniendo todos los peruanos desde 1993.
Y un poquito para ya empezar la comparación, el comunismo es la negación de la democracia, es la negación de la libertad, versus la economía social de mercado que promueve la libertad y el emprendimiento y la libertad de emprender y ser creativos, innovar y tener nuestro propio emprendimiento, nuestro propio negocio. El comunismo es una doctrina económica, política y social que define una organización social en la que no existe la propiedad privada. Están en contra de la propiedad privada y tampoco dicen que hay diferencia de clases, en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuía los bienes de manera equitativa y según las necesidades. El comunismo es un sistema político-social donde se considera que la propiedad es común para todos y no hay cabida a la propiedad privada. Versus la economía social de mercado es un sistema que defiende la libertad de la iniciativa privada. Sin embargo, al mismo tiempo admite que el Estado tenga cierta intervención para asegurar el bienestar común de la población. Entonces tenemos aquí primero un poco la parte conceptual entre las dos ideologías políticas, el comunismo y la economía social de mercado. ¿Qué proponen dentro de estos dos espectros y estos dos modelos económicos radicalmente opuestos, ambos candidatos? Primero, el candidato Pedro Castillo de Perú Libre, que le ha llamado a su propuesta economía popular con mercados, pero estamos sabiendo que detrás de eso está netamente un modelo interventor, un modelo comunista, ¿no? El primer objetivo para esta ideología comunista y esta propuesta política es obviamente cambiar la Constitución, ya que la Constitución actual promueve la economía social de mercado y va a ser complicado para ellos poder implementar todo lo que quieren hacer para que el Estado sea, digamos, el protagonista del 100% de la economía. Ellos proponen una nueva constitución política del Perú a través de una asamblea constituyente. Dicen que buscan una constitución con enfoque más humanista, solidario y nacionalista, ¿no? El discurso de la necesidad de cambiar la Constitución es de luchar contra la corrupción. Sin embargo, esto no le corresponde. El tema de corrupción no le corresponde a la Carta Magna que tenemos todos los peruanos, pero sí le corresponde al Código Penal. Si ellos realmente quisieran luchar por la corrupción, pues tendrían que hacer cambios estructurales al Código Penal y no a la Constitución política, ¿no? Por el lado de la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular, propone mantener el sistema de economía social de mercado y obviamente ya contamos con una constitución pro-emprendedora y sí acepta, obviamente está aceptando la candidata y su equipo político hacer algunas reformas que mejorarían y harían algunos candados necesarios en la constitución del 1993, manteniendo la Constitución, pero haciendo unas reformas y cambios necesarios, ¿no? Promueve ciudadanos libres y emprendedores y Constitución que promueve, obviamente, la economía social de mercado, que la engloba y engrana los capítulos económicos de la Constitución actual que tenemos la nación peruana, ¿no? Ese es primero en base a la Constitución, que digamos es la columna vertebral, que es lo que está buscando la propuesta radical de hacer un cambio a la Constitución, que inclusive, muy aparte de la ideología que quieren imponer, creo que no es el momento adecuado, que ya venimos de una crisis muy fuerte del COVID-19, que ha impactado dos columnas, la economía y el tema sanitario, ¿no? Que nos ha llevado a indicadores inclusive muy parecidos a la Guerra del Pacífico hace 100 años. Entonces no es un momento de hacer cambios radicales porque retrocederíamos inclusive más aún de lo que hemos retrocedido por el tema del COVID-19. Sin embargo, es importante saber que la Carta Magna actual tiene algunos procedimientos para hacer reformas, ¿no? Para su reforma, la Constitución Política de 1993 dispone en su artículo 206 que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Asimismo, dispone que puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Nuestra Constitución ha previsto la posibilidad de que su reforma sea total o parcial. No necesitamos ir a una asamblea constituyente, no necesitamos cerrar el Congreso, lo cual implicaría en el primer supuesto un reemplazo del texto completo de la Constitución con sus modificatorias hasta la fecha.
Así lo evidencia la referencia del artículo 32 a la posibilidad de que pueda ser sometida a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución actual de 1993. Esto solamente para que sepamos que la actual Constitución tiene sus mecanismos de la reforma, ya sea parcial o total, ¿no? Del contenido de la Constitución. Obviamente sabemos que la Constitución actual que promueve la economía social de mercado de repente no es perfecta, pero ha generado bastantes aportes y avances en los últimos 20, 25 años, ¿no? Primero, para que sepan un poquito qué engloba el capítulo económico de la Constitución de 1993, promueve la iniciativa privada libre, promueve la libertad de trabajo, libertad de empresa, de comercio e industria. El Estado promueve a las pequeñas y microempresas, promueve el pluralismo económico, igualdad de tratamiento de actividad empresarial, promueve la libre tenencia de moneda extranjera, actuación subsidiaria en algunas circunstancias del Estado, libre competencia, libertad de contratar, promueve el contrato, ley, seguridad contractual, promueve el libre comercio exterior, importantísimo para un mundo globalizado, las exportaciones y las importaciones, igualdad jurídica de la inversión y la defensa de los consumidores y usuarios, que para eso tenemos Indecopi, que es una entidad pública que ayuda a generar la defensa de consumidores y los usuarios, ¿no? Según las cifras del INEI, esta Constitución, esta Carta Magna, a través de estos componentes del artículo económico, ha logrado que desde 1990 hasta los últimos años que se reduzca la pobreza sin precedentes de un 50% hasta un 25%, ha logrado un gran ensanchamiento de la clase media, y lo ven en el figura abajo al lado izquierdo, mejoras sostenidas en la igualdad de ingresos, ¿no? Antes la economía de Perú era una pirámide, estaba considerada gráficamente como una pirámide, donde había una gran cantidad de personas que convivían con la pobreza y arriba solamente un pequeño estrato poblacional que acumulaba la riqueza. ¿Qué ha pasado en los últimos años gracias a esta Constitución? Es que muchas de las personas que estaban en pobreza han pasado a la clase media, y ahora digamos, la estructura poblacional económicamente hablando es un rombo. Entonces, hay una clase media bastante amplia en el estrato socioeconómico de Perú, ¿no? Puedes ver ahí que hay una clase media que lo compone con el 57%, clase media tradicional 18% y una nueva clase media de 39% de la población, ¿no? En el gráfico del medio pueden ver cómo ha evolucionado la reducción de la pobreza que les venía comentando, esto gracias a esta economía social de mercado. Y el PBI per cápita también, como pueden ver, que desde el momento que se inserta en la Carta Magna del 93, que es el gobierno de Alberto Fujimori, el ingreso per cápita, miren cómo comienza a escalar y comienza a aumentar. Y el ingreso per cápita llega, solamente para tener una idea, en el 2010 a ser 7.508 soles, ¿no? Miren, desde 1994, que era alrededor de 4.500, ahora pasa a ser 7.508 soles, y pueden ver y comparar con gobiernos que también trataron de implementar ideologías comunistas como el de Alan García, como Velasco, y miren y comparen el ingreso per cápita del ciudadano peruano con lo que se ha logrado con esta Constitución de 1993, que promueve la economía social de mercado y que ha ayudado a mejorar sostenidamente la igualdad de ingresos, que justamente es este tema de ingreso per cápita, ¿no? Y obviamente evitemos, ¿no? Evitemos cambiar una Constitución en un momento tan crítico como que estamos viviendo el Perú. Éramos la tercera economía antes del COVID-19. Si bien es cierto, se ha reducido, se ha aumentado la pobreza, pero no es por un tema de la Constitución, es por un tema de un virus que nadie había pronosticado, y que el virus ha generado que hayan aislamientos sociales, que haya cierre de negocios para evitar el contagio del COVID-19, pero no es un factor económico o una implicancia o una decisión del gobierno que ha provocado que la pobreza se aumente rápidamente. Entonces evitemos hacer un cambio de constitución en estas circunstancias y podamos inclusive llegar a extremos, a parecernos a países
vecinos, a queridos países vecinos como Venezuela y Cuba, y no nos gustaría pues ver a peruanos inmigrando, cruzando fronteras, caminando, inclusive pidiendo limosnas, como sí lo hacen nuestros queridos amigos de Venezuela aquí en el Perú, por no tener un país, una nación que le genere las oportunidades amplias y con progreso para todos, ¿no? Evitemos ver a peruanos cruzando fronteras, inmigrando y quizás pidiendo limosnas en los semáforos de otros países de la región, ¿no? Sigamos emprendiendo con nuestra actual constitución. Nosotros desde Proemprender promovemos el emprendimiento y tenemos una constitución emprendedora del Bicentenario. Y aquí ya más o menos vamos viendo las propuestas de cada uno de los candidatos en diferentes sectores y aspectos que nos han ido anunciando, informando en los medios de comunicación. Tenemos el modelo emprendedor, obviamente que es la economía social de mercado versus el modelo interventor. El modelo emprendedor de Fuerza Popular propone respetar las instituciones y darte más libertad para trabajar y hacer empresa, versus el modelo interventor que quiere cerrar las instituciones que protegen tus derechos, controlar a la prensa y amenazar tu propiedad. Lo que te ha costado sudor y sacrificio, tu pequeño negocio, puede ser expropiado, ¿no? Y lo mismo lo dicen ellos en sus propuestas, ¿no? Por un lado, si Castillo, si estas propuestas llegan a hacerse realidad, cerca de 100.000 trabajadores perderían su empleo, ¿no? Una de las razones es que tiene la intención de expropiar los terrenos de las empresas agroindustriales y cederlo al pueblo. Esto generaría automáticamente el cierre de 100.000 trabajadores perderían su empleo, versus el modelo emprendedor que nos propone un volver a empezar con beneficios tributarios, ¿no? Beneficios, digamos, en una economía abierta. A todas las pymes le brindarán 7 años de crédito y 4 años de gracia y 0% de interés con el programa que ellos proponen, que es volver a empezar. Inclusive hay periodos en los cuales no se pagarían impuestos para los emprendedores de la microempresa que recién están empezando a formalizarse, ¿no? Y luego por el lado del concepto de la riqueza, ¿no? Ambos modelos, porque son modelos económicos totalmente adversos, vamos a ver qué es lo que piensan del tema del concepto de la riqueza, ¿no? La economía social de mercado enfatiza que la riqueza es individual o colectiva versus lo que dice el comunismo, que la riqueza social será distribuida de forma equitativa entre todos, ¿no? La economía social de mercado dice que la riqueza de un país no solo se mide por la riqueza económica, sino por la riqueza financiera. Y en el comunismo todos cuentan con la misma cantidad de riqueza de forma equitativa, subvencionada por un Estado paternalista, brindando bonos de alimentos, entre otros, ¿no? En el lado de economía social de mercado proponen que se compre la deuda de los pequeños emprendedores. Si es que el comunismo llega a gobernar, podrían eliminarse las cooperativas, las asociaciones, los ahorros mancomunados, préstamos, entre otros, porque estas son riquezas colectivas que podrían ser expropiadas por el gobierno, ¿no? Inclusive las personas jurídicas, porque son, digamos, riquezas individuales que se han ido creando para poder generar empresas con distribución de acciones, ¿no? Y el lado del modelo interventor propone una competencia entre ricos y los pobres, ¿no? En el lado de la economía social de mercado propone generar riqueza, no pobreza, propone promover la microempresa, la mediana y la gran empresa, pero no estatizarla ni expropiarla, ¿no? En el lado minero, ambos tienen una visión distinta. La economía social de mercado propone que el 40% del canon se repartirá directamente a las poblaciones de las zonas de influencia donde están operando las minas. Esta propuesta es totalmente, digamos, disruptiva y va a generar reducción de la pobreza, y es una propuesta de inclusión social netamente 100%. Y por el lado del modelo interventor, el lado comunista, ellos proponen que el 70% de las ganancias vayan para el Estado y solamente el 30% vaya para la empresa privada. Esta propuesta solamente ahuyentaría rápidamente a muchas empresas
del sector minero y muchos proyectos futuros, porque prácticamente el ver estos números, esta distribución, generaría rápidamente una fuga de capitales de proyectos mineros, ¿no? Y es mentira que esto que sea así, ¿no? Porque las empresas mineras formales aportan entre impuestos más aportes 47% de utilidades actualmente. No es como dice el modelo interventor. Esto es más de lo que pagan las empresas mineras en otros países como Chile, Canadá, Australia, ¿no? Las empresas mineras en el Perú reinvierten entre 30 y 40% entre nuevos proyectos y en sus operaciones. Compran productos o contratan servicios a otras empresas peruanas que son sus proveedores, generando empleo, ingresos e impuestos, ¿no? Si hacemos números y sumamos lo que aportan las empresas mineras, que es el 77, sería un 77%, sumando el 47% de impuestos más aportes, más el 30% que reinvierten anualmente, realmente aportan al 77% a la economía peruana. Es más de lo que propone Perú Libre en su propuesta. O sea, 77 soles de cada 100 de las utilidades generadas por las empresas mineras reingresan a la economía, generando bienestar y empleo a la sociedad peruana, ¿no? Algo peligroso que también propone el modelo de Perú Libre es la renegociación de contratos de estabilidad tributaria con las grandes mineras. Esto generaría pérdida de tiempo, generaría juicios, litigios legales. También propone un nuevo impuesto a las sobreganancias mineras, regalías en función a la venta. Vamos a ver que eso también está opuesto a lo que quieren los gremios mineros. Y plantea la posibilidad de que el Estado tenga la potestad de regular los precios del mercado y redistribuir la riqueza favoreciendo al empresario nacional y una posible estatización de la minería en algunos proyectos, ¿no? Y aquí está justamente la noticia, ¿no? El radar electoral, cambios en regalías mineras golpearían a las empresas menos eficientes, a las empresas más pequeñas. Tenemos una gran población de pequeña minería artesanal formal. Lo que propone Perú Libre plantea que las regalías que la minería le paga al Estado vuelvan a calcularse en función a las ventas. Un esquema que generaría mayor carga sobre las empresas menos rentables, más pequeñas. El Congreso podría ser un aliado en la reforma, pero será difícil lograr un entendimiento con el gremio minero. Generaría mayor conflicto político, mayor conflicto social, socioempresarial, y esto generaría mayor retraso en un momento que no necesitamos retraso, sino necesitamos seguir adelante y avanzar rápidamente y ir recuperando los indicadores pre-COVID, ¿no? Y aquí un poquito ya el tema de la primera propuesta que les venía diciendo, que es la propuesta de inclusión social y que va a ir a la vena de reducir la pobreza, ¿no? El canon directo para tu familia. 40% del canon de tu región se entregará al bolsillo de las familias de las comunidades que están en la zona de influencia de las operaciones mineras. Y solamente para darles algunos ejemplos, cada familia de las zonas de influencia de las operaciones mineras en Ancash solamente recibiría 2.546 soles, en Apurímac cada familia recibiría 1.455 soles, en Arequipa 1.098 soles, en Tacna recibiría cada familia 2.039 soles, en Moquegua cada familia recibiría 2.840 soles, en Tumbes cada familia recibiría 1.146 soles, ¿no? Una verdadera inclusión social y reducción de la pobreza inmediata, lo que se necesita en estas circunstancias que el COVID-19 ha provocado. No lo ha provocado la economía social del mercado, sino lo ha provocado el tema del virus del COVID-19, que ha hecho que la pobreza nuevamente aumente en este último año 2020 y obviamente en el 2021. Por el lado del modelo interventor de Perú Libre, peligra una expropiación inclusive de proyectos como Yanacocha para que lo administre el gobierno. Proponen estatizar las minas de diversos lugares geográficos en el Perú. Obviamente las grandes mineras transnacionales tienen sus seguros políticos en el exterior que les puede ayudar a poder minimizar este hecho, pero siempre va a haber un tema de litigio y va a haber un problema de caos legal entre el Estado y los dueños de estas empresas mineras, ¿no? La revisión de contratos y renegociación unilateral de concesiones causaría arbitrajes
y desincentivaría la inversión privada. Perú Libre, que busca redistribuir las utilidades de concesiones privadas en favor del Estado, obligaría a los privados a ir a arbitrajes internacionales. Esto paralizaría obras en ejecución y se perderían miles de empleos, no solamente empleos que genera cada empresa privada, sino todos los micronegocios o empresas locales que son proveedores del Estado. Automáticamente perdería empleo. Entonces miren este versus, ¿no? Entre el modelo emprendedor de economía social de mercado que sigue hacia adelante y siguen las empresas privadas operando sin perder empleo para los proveedores de las minas, y inclusive va a generar ingreso con el 40% del canon minero al bolsillo directamente de las familias de las zonas de influencia. Entonces acá vemos una gran comparación de beneficio y en contra de que serían estas dos propuestas en el tema de vinculados al sector minero. Y entrando ya a fondo de lo que nosotros promovemos desde Proemprender, Pasión por Emprender, vamos a ver las propuestas radicales con ideología comunista que va en contra de los emprendedores que día a día sacan adelante la economía del país, ¿no? Solamente en esta gráfica van a poder ver, y vamos a ir viendo y explicando cada uno de los detalles, sin restricciones de importación en el modelo emprendedor va a haber mayor oferta de productos, precios competitivos, porque al haber competencia, el precio comienza a reducirse para poder lograr captar clientela, y va a haber mayor formalidad, pero con restricciones de importaciones, que es lo que quieren implementar desde el Perú Libre, automáticamente habría escasez de productos, aumentos de precios, inflación, corrupción y mercado negro, ¿no? Esto es lo que provocaría la restricción de importaciones, ¿no? Justamente aquí ya vamos a entrar al detalle. El modelo emprendedor de economía social de mercado promueve el libre comercio, importaciones y exportaciones en un mundo globalizado. Esto generaría mayor competencia, promoción del comercio internacional, defendiendo los tratados de libre comercio que se han firmado en muchos de estos años y ha ayudado a que muchos micronegocios agroexportadores puedan hacer negocios con muchos países. Mayor opción de elección del consumidor, democracia, porque hay mayor elección del consumidor. Mejores precios para el consumidor final. Conocimiento compartido de tecnologías. Podemos importar tecnologías que nos ayuden a poder generar una mayor competitividad y producción local. Y para que tengan una idea de las cifras, 3 millones de peruanos dependen de los ingresos de las exportaciones, y el 83% de las empresas que exportan a través de los TLCs, los tratados de libre comercio, son micro, pequeñas y medianas empresas. Y por el otro lado, donde promueven la propuesta de prohibir las importaciones de productos que se produzcan en el país, va a generar automáticamente escasez de productos, alza de precios, reducción de la calidad de los productos. Va a generar pequeños monopolios locales porque le estás dando la producción local a un grupo reducido de empresas. Ellos dicen que los monopolios están mal, pero en esta propuesta están generando pequeños nuevos monopolios. El poder adquisitivo se va a reducir. Según el gremio de panaderos, automáticamente esto generaría un efecto adverso en la importación de la harina de trigo para el pan, y automáticamente cerrarían la mitad de panaderías existentes, como ya lo han vivido en épocas del gobierno de Alan García, que era una propuesta muy similar a esta, ¿no? Va a afectar la calidad de vida de todos los ciudadanos y efecto de retaliación. Los países que se vean afectados por la paralización de las importaciones peruanas también van a imponer medidas restrictivas a los productos peruanos. Entonces, es un ida y vuelta. Si prohibimos las importaciones, tampoco van a querer que nosotros exportemos productos hacia destino de estos países, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias nefastas de estas propuestas que van en contra de los emprendedores? De la prohibición de importaciones, el hecho de que no se importen productos al extranjero hará automáticamente que si le compran a otros países, ellos tampoco te comprarán, lo que acabo de estar explicando, ¿no? Pérdidas exuberantes para los agroexportadores y restricción al acceso a la tecnología y productos agrícolas. Cierre de empresas. Al cerrar las empresas grandes, mucha gente quedará sin empleo y habrá escasez de productos que ya no se fabricarán.
haciendo que el consumidor, el pueblo de a pie, sea el que más sufra, ¿no? Las empresas grandes le venden a los medianos y pequeños y micronegocios. Al cerrar esas empresas grandes, no van a tener que distribuir a los pequeños kioscos, pequeños bodegas y ambulantes. Toda la cadena de valor se rompería y sería un caos económico para todos los niveles, estratos socioeconómicos, desde la grande empresa, la mediana y hasta la micro y las pymes, ¿no? Y aquí vamos a ver justamente lo que les decía. Hace unas semanas entrevistamos a Pío Pantoja, que es el presidente del gremio de panaderos, y nos comentaba que esta propuesta radical de importaciones afectaría y haría quebrar automáticamente a la mitad de panaderías y afectaría a 300.000 puestos de trabajo que son vinculados directa e indirectamente a toda la industria del pan, ¿no? Y aquí ven una noticia: los años en los que el pan se fue de las mesas de los peruanos. La propuesta de Pedro Castillo es de controlar importaciones. Hace recordar que tal medida generó escasez y colas en los 80, como pueden ver en la fotografía, colas de cuadras y cuadras. Economistas y el presidente del Gremio Nacional de Panaderos cuentan cómo las medidas intervencionistas afectaron al país, y esto lo vimos en la entrevista que tuvimos en el bloque de emprendedores del Bicentenario. Aquí vamos a ver un pequeño extracto de una entrevista y un video para que se den cuenta de lo que ocasionaría esta propuesta rápidamente, ¿no? ¿Sabes qué es un hosting? El hosting es el lugar donde se aloja tu página web. Debe ser seguro, rápido. Aquí también van a escuchar a Pío Pantoja. Desde su adolescencia y tras años de mucho esfuerzo, pudo concretar el sueño del negocio propio. Pío Pantoja es uno de los tantos emprendedores peruanos que logró el éxito después de un arduo trabajo, pero advierte que la política económica que propone el candidato Pedro Castillo podría destruir este rubro empresarial. Vamos a empezar a la panadería desde su adolescencia y tras años de mucho esfuerzo, pudo concretar el sueño del negocio propio. Pío Pantoja es uno de los tantos emprendedores peruanos que logró el éxito después de un arduo trabajo, pero advierte que la política económica que propone el candidato Pedro Castillo podría destruir este rubro empresarial. Ya ha dicho él en la última presentación, en el último debate, que él va a proteger la producción nacional, y ese es el pretexto también de Alan García y del gobierno militar, donde impedían que la importación de trigo sea controlado, regulado y supervisado, y esto también indica él que, y lo mismo va a ser ahora, por consiguiente no va a haber trigo, no va a haber harina para hacer pan. Por ello, la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería ha rechazado las propuestas del candidato Pedro Castillo de Perú Libre y ha señalado que volver a las políticas económicas del pasado solo provocará escasez. Otra vez va a haber las colas de las amas de casa, de las familias en la panadería, porque solamente estaremos restringiendo la cantidad de pan por persona. Hoy es libre. De repente te emocionas y quieres invitar a todo el mundo, compras 100 panes y hay los 100 panes. Pero en una economía como la que propone el señor Castillo, ya no va a ser posible eso. No solamente pan, sino todos los alimentos, y no solamente los alimentos, sino todos los productos. Pío Pantoja asegura que gracias a la economía social de mercado, cientos de emprendedores han logrado tener un negocio propio que también ha generado numerosos puestos de trabajo. En el Perú somos 16.600 panaderías a nivel nacional. Nosotros tenemos y generamos 300.000 puestos de mano de obra directa e indirecta. Tenemos desde los maestros panaderos, maestros pasteleros, despachadores, cajeros, personal de limpieza y además también los proveedores. Según Pantoja, durante el 2020, a pesar de la caída histórica de la economía peruana, el rubro de panaderías pudo crecer y generó 12.000 empleos nuevos. Primero, respaldamos la economía libre de mercado, el sistema en el cual estamos nosotros insertos,
que nos ha traído muchos beneficios a comparación de la época en que el pan estaba controlado, regulado y supervisado, al igual que los insumos, como es el caso del trigo. La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería ha exhortado a los candidatos presidenciales a plantear políticas económicas que no generen más pobreza. Bueno, ahí han podido ver en el gráfico lo que sería si es que se imponen estas propuestas radicales de la prohibición de la importación. Vamos a continuar. Y aquí pueden ver algunas de las noticias que no solamente el gremio panadero se rechaza estas propuestas radicales contra los emprendedores, sino más de 4 millones de pymes a nivel nacional rechazaron plan de gobierno candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Exigen un programa de emergencia que permita la reactivación de un sector fuertemente golpeado por la pandemia en un contexto democrático y de economía social de mercado. Como ustedes pueden ver que 4 millones de pymes siguen defendiendo el sistema económico de economía social de mercado y en democracia. Igual pasa a los emprendedores del sector textil y confecciones. Empresarios de Gamarra rechazan candidatura de Pedro Castillo de Perú Libre. Diógenes Alba, presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, señala que propuestas de candidato son contraproducentes y significaría un retroceso para todo el país. Vamos a estar con Diógenes Alba la próxima semana para que nos detalle este rechazo a las propuestas radicales contra los emprendedores de Perú Libre, ¿no? Cajas municipales, inclusive sabemos que Perú tiene una de las mejores plataformas de microfinanzas y microcréditos que ha ayudado a mucho emprendedor emergente de la microempresa a salir de la pobreza a través de estos pequeños créditos que le ayudan a capitalizarse y hacerse dueños de sus propias herramientas de trabajo y sus propios activos, ¿no? Y las cajas municipales rechazan las declaraciones del candidato Pedro Castillo. Ante las declaraciones vertidas por el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en el sentido de que las cajas te quitan tu carro, terreno y título de propiedad, las cajas municipales de ahorro y crédito expresan su rechazo a este tipo de afirmaciones sin sustento que solo desinforman a la población, ¿no? Entonces, ahí vemos que Pedro Castillo, Perú Libre, que dice que va a reducir la pobreza, ¿cómo puede ir en contra de apalancamiento financiero que le está ayudando a muchas personas desde hace 20 años a salir de la pobreza? Y aquí hacemos un versus de diferentes aspectos. La economía social de mercado promueve la inversión privada nacional y extranjera. Por el lado del modelo interventor es disminuir y reorientar la importación de alimentos. El rol del Estado, por el lado del modelo emprendedor, es un Estado pro inversión privada, promoción del empleo, simplificación de procesos, migrar hacia un gobierno electrónico, un gobierno 2.0, promover las asociaciones públicos-privadas que ha ayudado a generar economía y progreso. Por el lado del modelo interventor, ellos proponen frenar la competencia desleal de importaciones de confecciones, calzado, ganaderos y ganaderos lecheros. Sin embargo, no mencionan que ya existen medidas antidumping que ayudan a reducir la competencia desleal desde hace bastantes años. Para Perú Libre, el rol del Estado es instalar un nuevo modelo económico del Estado, donde el Estado tenga un rol planificador, regulador e inversor del Estado. Proponen reestructurar la SUNAT, que esto implicaría mayor costos, mayor tiempo y retraso en el progreso, porque tendrías que reestructurar toda una entidad pública que tomaría mucho tiempo, ¿no? Por el lado del modelo emprendedor de economía social de mercado, promueve el lanzamiento de una Comisión Nacional para la Formalización. Se implementarán programas para que no se les cobre impuestos a los empresarios informales que se acoplen a esta medida en un periodo de 2 años. Van a tener un periodo de gracia de no cobro de impuestos los 2 primeros años, dándole un respiro económico y financiero para los que se reinsertan y quieren reactivar su economía. Por el lado de la energía, la economía social de mercado plantea promover desarrollo de energías renovables no convencionales mediante alianzas con sector privado, ¿no? Bajará el impuesto selectivo al consumo para reducir el precio de los combustibles, ¿no?
Actualmente dentro del sector de energía ya existen 10 empresas importantes del sector privado que ayudarían que esta propuesta se ejecute y se haga realidad, que son Luz del Sur, en distribución del Perú está ex Edelnor, Calpa Generación, Engie Energía Perú, Enersur, Electroperú, Enel Generación Perú, Hidrandina, en el Electronoreste está Enosa, Electrocentro de ISA Perú y Transmantaro, ¿no? Ahora hay mayor alcance del sistema de distribución regional y nacional a través del apoyo de estas iniciativas de empresas privadas, ¿no? Por el lado del modelo interventor, del modelo de Perú Libre, ellos proponen una construcción de una red nacional de gasoductos, proponen fortalecer la gestión de la empresa pública en el sector energético, proponen estatizar sectores estratégicos. Estas medidas podrán adoptarse si las empresas que mantienen contratos con el Estado en sectores claves no aceptan las nuevas condiciones de negociaciones, y obviamente dentro de eso está el sector minería, gas, petróleo, hidroenergía, que es este aspecto, comunicaciones y entre otros, ¿no? Y aquí vemos el logo de tanto de Electrolima, que hace muchos años atrás era la empresa estatal de energía que se politizó y había mucha corrupción, ¿no? Entonces no queremos regresar a tener entidades públicas ineficientes que estén llenas de corrupción e inclusive sean politizadas, ¿no? Actualmente ya existe Electroperú, que tiene algunas hidroeléctricas que generan energías con el apoyo de todas estas 10 empresas privadas que han ayudado a que haya mayor alcance del sistema de distribución regional nacional de energía en todo el territorio peruano, ¿no? En el aspecto de agricultura, la propuesta de Fuerza Popular de Economía Social de Mercado, ellos proponen la adquisición de semillas mejoradas para los agricultores. Por el lado de Perú Libre, por el lado del modelo interventor, ellos proponen el inicio de una segunda reforma agraria, impulsar la diversificación productiva, revisar el acaparamiento y monopolio de tierras, ¿no? Esto ya se ha visto también en el pasado, en el gobierno de Velasco, y eso solamente ha generado conflicto social entre el agricultor, entre el dueño de las tierras, y ha generado convulsión social. Lo que no queremos actualmente. Ya se han visto algunas reformas laborales en el tema agrario el año pasado. Entonces, ¿para qué regresar al pasado si estamos avanzando hacia el futuro, ¿no? Hacia adelante? En el tema, específicamente el tema de los monopolios, la Constitución actual de 1993, en su artículo 61 del capítulo económico, enfatiza que el Estado facilita y vigila la libre competencia y combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ya hay un artículo directamente hacia el tema del monopolio, que no se haya cumplido por los gobernantes anteriores ineficientes y que solamente han estado en el tema de la corrupción. Ese es un problema personal de valores, pero en la Constitución actual de 93 ya tiene un artículo que, digamos, ataca y defiende al mercado social ante la existencia de monopolios, ¿no? Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios, eso lo dice la Constitución actual de 1993. Por el lado derecho, del lado del modelo interventor, modelo de comunista, ellos dicen que se tiene que generar competencia, ¿no? Será obligación del Estado no solo combatir el monopolio privado, sino prohibirlo por completo, ¿no? Entonces, ellos dicen que el Estado va a competir ante estas empresas privadas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos? Es incongruente, porque entonces, si van a eliminar el monopolio privado para que haya un monopolio estatal, o sea, un Estado monopólico que comienza a absorber todos los sectores económicos, si ellos mismos dicen que están en contra del monopolio, entonces, ¿por qué quieren implementar un Estado monopólico? La exclusividad del manejo de algunos recursos estratégicos solo puede ser reservado para el Estado, es lo que ellos dicen, ¿no? En salvaguardia de los intereses nacionales en materia de economía, soberanía, seguridad, energía, alimentación y otros que lo ameriten. Entonces estamos hablando de que ellos están en contra del monopolio, pero quieren implementar un monopolio estatal, un monopolio del Estado, ¿no? Y eso es incongruente, porque por un lado quieren que no exista el monopolio y solamente ellos quieren tener un monopolio de Estado que pueda controlar todas las actividades económicas, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos. Este ha sido un webinar solamente para poder hacer un versus entre dos modelos en los cuales tenemos que decidir todos los peruanos este 6 de junio.
entre un modelo emprendedor que promueve la economía social del mercado, quizás con algunas deficiencias que existen en la Constitución que se pueden reformar, se pueden mejorar y pulir, versus un modelo económico comunista interventor, que el Estado es el Estado paternalista, y que ya todos los peruanos hemos sido testigos de que no funciona en el pasado. Entonces tenemos estas dos opciones. Hay que votar bien, pensar bien, con conciencia, pensando en las futuras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos a futuro. Y tenemos dos opciones. Tenemos el comunismo, que acabamos de decir que va a perjudicar y va a ser un cáncer económico, financiero y para todos los estratos socioeconómicos, versus el cambio adelante que propone Fuerza Popular a defender la economía social de mercado, ¿no? Pues aquí nos encontramos ante muy pocos días, creo que nos quedan cerca de 10 días para que todos los peruanos tomemos conciencia, pensemos bien antes de emitir nuestro voto en el ánfora cuando nos toque votar el domingo 6 de junio. Tenemos estas dos opciones, piénsenlo bien, el cambio hacia adelante o el retroceso hacia el comunismo, una política que también ha hecho fracasar a muchos países que antes inclusive tenían bastante riqueza, como era el caso de Venezuela y Cuba. Entonces, pensemos bien, este 6 de junio, pongámonos la camiseta, votemos por el futuro y un cambio hacia adelante, ¿no? Quiero cerrar ya este webinar con un pequeño video que también nos generaría conciencia a todos los peruanos para lograr ir tranquilos y ser los protagonistas y proteger al futuro del Perú. Está en nuestras manos, podemos protegerlo y podemos evitar que podamos retroceder tantos años como le ha pasado a países vecinos como Venezuela. Entonces veamos este pequeño video. Vamos a poder compartirlo en breve. Otra vez los extremos enfrentados, y nosotros, los del medio, la más grande población, los que soñamos, los que luchamos, tú, yo, los que sí definiremos el rumbo del país, vemos con preocupación cómo nuestro Perú se llena de odio. Los del medio somos más, y si quieren ganar estas elecciones, deben escucharnos. Queremos un país que no retroceda, un país que garantice justicia, igualdad, democracia y oportunidad, pero no esa justicia que le quita a unos para entregarle a otros, no esa igualdad que mata de hambre a todos por igual, no esa democracia que acostumbra con sangre imponer sus ideas a los demás, no esa oportunidad que te obliga a salir del país para salvar tu vida. No queremos un cambio de país, nos gusta el país que tenemos, es realmente hermoso. Lo que sí queremos es un país con reformas y mejoras, que mejore la salud, la educación, que nos recuperemos rápidamente de esta pandemia y vuelva el empleo, el trabajo, que vuelva el restaurante de mi tía Rosita, la panadería de mi amigo Ricardo y la tienda de la señora Manuelita. Que el esfuerzo de todos los peruanos llegue a más peruanos, eso es garantizar la paz. Los del medio somos más y elegimos el camino de la democracia y las reformas, eliminando toda sombra de terrorismo, sin cerrar las fronteras, sin prohibir el comercio, sin expropiarle el negocio a los Flores, a los Quispe, a los Sánchez. Los del medio elegimos no cambiar el país. Los del medio elegimos reformar democráticamente nuestro Perú, porque somos más. Este 6 de junio, el destino del Perú está en tus manos. Vota bien. Bueno, muchas gracias por ver este webinar de principio a fin. Ya sabemos, votemos bien, votemos con el corazón, votemos por el amor a Perú, votemos por pasión por el Perú y por el futuro que todos queremos y el progreso para todos. Muchas gracias, Guillermo Quintana, director ProEmprender. Este fue el webinar de modelos económicos entre comunismo versus economía social de mercado. Nos vemos el 7 de junio con la victoria de la democracia.